Este es el podcast La Sacó del Estadio. Continuamos en este podcast haciendo esta serie de reportajes con personajes de los medios electrónicos, periodísticos, deportistas vinculados al deporte para que nos cuenten historias alrededor del deporte. Hoy tenemos la fortuna de contar con un relator, periodista, barranquillero, creo que es barranquillero, ahora me va a confirmar, es Andrés Salcedo. Yo creo que muchos lo van a reconocer porque con él aprendimos a ver fútbol, por lo menos a mí me tocó la generación en que llegaban esos partidos de la Bundesliga, por ahí en la década de los 80, y teníamos la fortuna de oír las narraciones en la voz de Andrés Salcedo. Él es colombiano, este podcast se oye a nivel mundial, entonces seguramente oyen la voz y lo van a reconocer. Maestro Andrés, ¿dónde lo encontramos hoy? ¿Dónde está usted? ¿Desde dónde hacemos este podcast? Bueno, Andy, fíjate, el deporte que de manera más perfecta simboliza el tránsito de los seres humanos por esta vida es el béisbol. Fíjate, hay lo que se llama el home, el hogar, además tiene ese nombre, sí. El hogar, el home plate, el sitio donde se para el bateador y tiene que recorrer diversas bases o estaciones o periodos de su vida, pero él vuelve o quiere volver a casa. Correcto. Digamos que el misterio del béisbol está en volver a casa, eso sí. Es todo. Pero ahí ocurren muchas cosas, como en la vida, sí. Y pienso que en mí se está obrando ese efecto del béisbol. Soy barranquillero, siempre pasaba por aquí o venía algunos domingos a la playa, y yo decía, algún día quiero venir acá. Puerto Colombia está ahí pegado, es casi un claro. Barrio de Barranquilla, y bueno, ¿qué te digo? Es un sitio, a mí personalmente me fascina. No es ¿qué te digo? Una ciudad o pueblo, como quieras llamarla, o balneario sí. Exquisito, ¿me entiendes? Con el glamour sí. Y todo eso, No, es un sitio donde uno puede vivir sin ser socio de los clubes grandes. Bueno, y para seguir con la analogía, usted está entonces en el plato, bateando, y comienza su vida, su carrera. Y usted siempre quiso, aquí tuvimos a David Faitelson, que es un famoso relator mexicano que nos contó la historia, terminó narrando fútbol, pero quería narrar béisbol. Creo que lo suyo es igual. Quiere, la ilusión suya, cuando comienza joven, empieza a relatar, es narrar béisbol. Pero como este joven, que se va con esa maleta cargada de sueños, de ilusiones, buscando los sueños, ¿cómo llegó a Alemania, Andrés? Cuéntenos desde Barranquilla, y si es verdad esto que quería narrar béisbol. En Alemania poco béisbol, creo que ahora empezaron a jugar béisbol. Pero ¿cómo llegó usted a Alemania? Sí, más que narrar béisbol, yo estaba absolutamente tomado, prisionero del virus del béisbol. Yo me pasaba noches enteras llorando cuando el equipo perdía, cuando mi equipo perdía. Entonces, pero el béisbol dejó de ser también una opción en mi vida, y llegué a Alemania, y el año, fíjate, 72, Juegos Olímpicos. Me tocó trabajar durante más de un mes en Múnich, digamos, donde estaba la central de los Juegos Olímpicos. A mí me tocaba traducir todo lo que había ocurrido jornada tras jornada. A las 12 empezaba mi trabajo, terminaba a las 8 de la mañana, bebía a las carreras un café y me metía en el estudio a grabar todo lo que yo había escrito por la noche. ¿Y por qué? Porque venía a las 10 un tipo en una motocicleta y se llevaba el tremendo, tú lo conoces, no sé si, no, Andy, tú eres muy joven, el carrete, aquel inmenso. Carrete, no, a mí me tocó verlo de niño con mi papá cuando salía con la noticia, el reportero con la película, y llegaban a los estudios de Inravisión para pasar el informe. No había ni microondas, ni satélite, ni nada de esas vainas. Era un muchacho en una motocicleta que llegaba con los informes. Pero, oh sorpresa, el trabajo nuestro de la Deutsche Welle, no digo el mío, hablo de todo el equipo, gana el premio Ondas de España, lo conceden en Barcelona. Y claro, los alemanes se sienten honrados y dicen, oye, el deporte me suena, ¿no? 2 años más tarde, Alemania es sede del Mundial de Fútbol y gana el título. Claro. Con más razón, dicen los alemanes, hey,
ahora compremos el fútbol, saquemos los partidos también al fútbol y empieza, lo primero que hacen es comprar los derechos del fútbol alemán con la Federación Alemana de Fútbol. Cobraban, a ver, $50 por partido. Imagínate, Andy, hoy para 50. un partido, 50. Entonces ellos lo vendían a América Latina a 100 pesitos, no a $100. Sí. No cubrían ni el transporte, ¿no? Porque lo hacía Lufthansa, entre otras cosas. Entonces, los alemanes ya tienen su teatro ya montado, fútbol, y hay que contratar al mejor narrador que haya en América Latina. Hicieron la investigación y ese hombre resultó ser José María Muñoz, el Gordo Muñoz. Argentina, claro, de Radio El Gordo Rivadavia. Muñoz. Claro, Sí, Rivadavia. sí. Exactamente. No solamente la estrella de Radio Rivadavia, sino también el hombre más popular Claro. narrando fútbol. Y él aseguró a los alemanes que él iría, por supuesto, y cuando faltaban 10 o algo así días para comenzar la liga, se reporta el hombre de Buenos Aires y dice: lo siento, perdón, disculpen, tengo una familia y por razones familiares no puedo dejar Buenos Aires, no sé qué, y quedan los alemanes, ¿cómo se dice? Viendo un chispero, decimos en Colombia. Exactamente, ¿no? con las bases vacías, como se dice, ¿no? En el béisbol. Ya. Entonces, dicen, ¿cómo hacemos? Y empieza la cosa, ¿no? En fin, los conciliábulos a los que son tan adictos los alemanes, ¿no? Esas juntas, ¿no? En donde se maniobran mil cosas. ¿Cómo hacemos? Mira. Y entonces alguien propuso, ¿por qué no hacemos lo que hoy se llama un casting? Con que cada representante nuestro en América Latina mande 3 minutos de narración y acá unimos eso y lo enviamos de vuelta al reel completo con todas las voces y que sean ellos los que decidan. Perfecto. La tarea de, digamos, centralizar todos esos envíos, propuestas, era justamente el hombre que siempre, casi un hermano podría decir, un bávaro, Christian Peikert, teníamos una amistad enorme, y él me dijo: hey, loco, si a ti te gusta el fútbol, porque yo te grabo la meto ahí, la meto en el reel, grábalo, hombre, siempre te ha gustado el fútbol y no sé qué, hombre, no, y tal, hazlo. Me persiguió, lo juro, hasta el ¿cómo se llama? Donde yo guardaba el carro. Hasta el parqueadero. Sí, el parqueadero que era afuera, no era adentro, sino afuera. Sí. Y había que caminar y hasta allá fue el hombre a buscarme. Hey, devuélvete, vamos a grabar, hombre. Sí. Y como a los 5 días, el tipo me llama y me dice: hermano, alístese el sábado, Frankfurt, Essen, algo así, no recuerdo bien, bueno, en el estadio de Frankfurt. Me dio hasta la hora y yo pensé que me estaba, como decimos en Colombia, mamando gallo. Y le seguí la corriente. Perfecto. Y bueno, pero viene la limusina con la reina y el alcalde y el jefe de bomberos. Y pues dice: te estoy hablando en serio, hermano, te eligieron. Te lo juro, Andy, y a todos ellos, a Dani, a Kenneth, que hoy todavía no sé por qué me eligieron, porque lo juro que no lo sé. Y ya, maestro, a esa altura no había pues por qué preguntar, sino a narrar. Maestro, 2 cosas. Primero que todo, yo fui uno de los que lo vi, admiré su trabajo desde muchacho en Colombia, desde niño, en aquella época en el Canal 3, lo que hoy es Señal Colombia. Ahí veíamos el fútbol alemán. 2 cosas, a ver si tengo mal el dato, porque he estado leyendo mucho sobre usted. ¿La llegada a Europa fue directamente por Alemania o usted estuvo antes trabajando en Inglaterra? Y la otra, ¿es verdad que usted tuvo como comentarista a Helenio Herrera, el del famoso Inter de Helenio Herrera? Wow. Digamos, 60% absoluta verdad. Mi entrada a Europa fue por España. España me marcó, fueron 3 años maravillosos. Me tiñó culturalmente, me impregnó una cantidad de cosas que me han servido en la vida. Entré pues como radioactor a la cadena SER de Radio Madrid y ahí hacíamos dramatizados
para diferentes emisoras internacionales. Acuérdate, la Guerra Fría, había muchas emisoras, ¿no? Que necesitaban también llenar sus espacios cuando no estaban tirándole piedras al vecindario, al enemigo de la época. Entonces había una demanda de ese tipo de productos. Y entonces me tocó hacer un personaje de la Edad Media alemana, Till Eulenspiegel, que siempre lo he dicho que es como el precursor de esto, precursor de Internet. Okay. El tipo caminaba un verdadero juglar de la Edad Media. No existía todavía la lengua alemana, ni mucho menos, ni existía un país llamado Alemania. Había regiones, así como era Colombia también en un tiempo, como lo sigue siendo a veces, demasiado fraccionada, pero en Alemania sigue siendo todavía un problema la lucha de regiones, claro. Las luchas culturales que se dan, las diferencias hasta en la forma de hablar, de pensar, en fin, hasta de caminar. Entonces, no existía, como te digo, la lengua alemana, y este hombre andaba con un instrumento de cuerdas, probablemente un laúd o algún instrumento ya olvidado, y él era trashumante, iba caminando, iba por los sitios, por todo, y recogía, decía él, lo que había visto en el pueblo donde acababa de pasar, lo contaba en el pueblo que seguía, ¿no? Y decía, claro. Ayer, cantando todo eso, cantando, decía, sí. Ayer vi una mujer elevándose, ¿no? La levitación y la cosa. Como no había forma de comprobarlo, nunca se supo que todo eso el tipo lo inventaba. Ah, sí. Era un fabulador, era un mentiroso del gran Carrizo. Sí, sí. Pero le dio a la lengua alemana por lo menos un impulso para que empezara pues, a contar también historias. Yeah. Y entonces yo grabé eso como grabé muchas cosas y me olvidé. Pero un día el portero me dice, hermano, que vayas donde el sordo. El sordo era nada menos que apellido Peláez, a que todos llamábamos el sordo, sí. Pero era el jefe, el tipo que como dicen en España, el hombre que corta el bacalao. Ahí no había caso. Y voy subiendo esa escalera, las piernas me hacían así, y me va a botar, ¿cuál sería el problema? ¿Qué haría yo malo? Y llegué y estaba el sordo Peláez. Él dejaba que uno lo llamara. Le digo, ¿qué pasa, sordo? Buenas tardes. Dice, hombre, ¿te gustaría ir a trabajar a Alemania? Y yo decía, me está endulzando la píldora, me va a decir que me bota, que me manda al carajo, y me sale con ese. Le digo, no, yo estoy feliz aquí en Madrid, me adapté a la vida, estoy trabajando a gusto aquí en Nacer, me encanta. No quiero. Dice, no, es que, hombre, te ha llegado una propuesta para que vayas a trabajar un mes en Colonia, y cuando me dicen lo que iba a ganar en ese mes, era más de lo que yo me ganaba en un año en España. ¿Qué tal? Y arranqué para allá. Qué bueno. Bueno, ¿y lo de Helenio Herrera cómo es, maestro? Bueno, fíjate, esa es una historia triste, un poco decepcionante también. Sí. Cuando arranca el Mundial del 82, acuérdate, los venezolanos eran un emporio de riqueza. Mientras Venevisión contrató a Luisito Suárez, Kubala, una cantidad de personajes. Tenían los dólares, ¿no? El petróleo. Todo, total. Nosotros teníamos a Pelé y a Coutinho. Pero también. Coutinho, ahora verás, Coutinho había sido director técnico de la selección brasilera, un hombre correctísimo. Claro. Un señor, además coronel del ejército. Gran señor, una increíble persona, ¿no? Y bueno, fuimos, teníamos que ir a Caracas a firmar los contratos, a las ruedas de prensa. En 15 días arrancaba el Mundial. Muy bien. Y entonces él me contó, en esos días donde hicimos muy buenas migas, que él vivía en Brasil y en Los Ángeles, entre las dos ciudades, pero quería ya radicarse en Brasil,
¿no? Y tal, y yo le dije, no, vivo en Alemania y tal. Y curiosamente, a la medianoche salía el vuelo de él y mi vuelo para Alemania. Nos despedimos, fuimos juntos al aeropuerto. El domingo, eso fue viernes en la noche, el domingo al mediodía, yo estoy bañándome, yo escuchaba mucho en Alemania una emisora, Südwestfunk, que te pasa solo noticias del mundo entero, y de repente oigo, dice, acaba de fallecer en Río de Janeiro el famoso ex director técnico Claudio Coutinho, claro. Y yo no podía creer, digo, no puede ser. Y entonces me pongo en contacto fue el que me trajo de Alemania, y lo llamé, Carlos González, ya está. Ya. Le dije, Carlitos, ¿qué está pasando? Se murió este hombre, no te preocupes, tranquilo, estamos buscando el hombre que lo va a suplantar, te tengo una noticia grande, llámame mañana y te voy a decir quién va a ser esa persona. Me dijo, Helenio Herrera. Y entonces me dijo, además me dijo por qué lo contrataban. Me dijo, no solamente por ser un personaje, sino también porque él fue el que llevó al Barcelona a sus primeros títulos europeos, y lo aman los catalanes, y nos va a abrir muchas puertas. Llega el hombre, yo no tenía ni idea con quién me iba a encontrar. Cuando llego al hotel, ¿no? Ya venía de Alemania de vuelta ya para empezar el campeonato. En la recepción, la muchacha me dice, mire, antes de ocupar la habitación, llame a la habitación al señor Helenio Herrera, llámelo que él quiere hablar con usted. Entonces lo llamo, el tipo me contestó, hombre, Andrés, ¿qué tal? Como si me conociera de toda la vida. Qué curioso, él hablaba con un acento extraño. Sí. Fíjate, hablaba francés con acento extranjero, hablaba español con acento extranjero, hablaba italiano con acento extranjero. Y siempre decía que era argentino. Ajá. Y yo compartí una semana entera con él en Buenos Aires, y me di cuenta que el hombre no tenía ni idea. Y él me dijo que había nacido en la clínica Palermo. Y no reconoció a Palermo cuando pasábamos por ahí. Le digo, mira, este es Palermo. Lo juro. Entonces, bueno, pero eso era un mitómano un poco, ¿no? Sí, claro. Esa no es la falta más grave. La más grave es la que te voy a decir. Ajá. El tipo me dice, mira, ¿por qué no te quedas mejor aquí en mi habitación? Tú en tu cama, yo en la mía, así vamos a tener un contacto directo, vamos a estar empapados de los juegos, de los partidos, y todo nos va a ir mejor, y nos vamos a hacer compañía. Y le digo, hombre, no me parece mala idea, a pesar de que yo no me gusta ese tipo, por pudor, no, por pena, no me gusta compartir mi intimidad con personas que no conozco, ¿no? Entonces, así me fui para la habitación de él. Con el tiempo descubrí que el tipo tenía una manía terrible. No sé, eso tiene su nombre en la nomenclatura psiquiátrica, pero era terriblemente así. Tacaño. De una tacañería que ¿sí? No te puedes imaginar, Andrés. No te puedes imaginar. Uno no puede creer que sea así, claro. No, era una cosa, había que pagarle los tintos, había que pagarle el periódico. Nunca tenía, no traje la plata, no traje la billetera, siempre decía algo, una excusa. No, lo hacía como si nos tocara a nosotros por obligación hacerlo. Claro. Y entonces el tipo me había llevado a su apartamento y le pasó la cuenta mía. ¡No! A Radio Caracas Televisión, te lo juro. No puede ser. Por eso lo hizo. No. Sí, como si él hubiera asumido también mi noche. Mis noches que pasé ahí, no sé si fueron 2 o 3. Sí. Entonces, bueno. A mí en ese mundial se me fueron derrumbando muchos mitos. Claro. Ojo que estamos hablando del gran Helenio Herrera, un técnico que la gente habla del Barcelona de Guardiola, del Milan de Arrigo Sacchi y del Inter de Helenio Herrera. ¿Qué tal el personaje? Sí, bueno, estamos con él. Pero a mí se me derrumbó otro peor, que ustedes cuando se los diga se van a caer para atrás. No, pues de una vez cuéntelo, maestro. Por supuesto. ¿Quién más se le derrumbó?
Hoy estamos sacando los trapitos al sol de muchos de sus ex colegas. No, eso lo viví yo, eso no, nadie me lo ha contado, nadie me ha pasado el dato, lo viví. Entonces, el otro comentarista nuestro era Edson Arantes. No me diga. ¿Tiene historia con Pelé también? Cuente a ver, ¿cómo es? Es que no hay, con Pelé no hay historia. O sea, ahora verás, el hombre ganándose un platal, porque ganaba una suma horrorosa. Claro. Si yo me estaba ganando, lo puedo decir ahora, por todo el mundial, $42,000. Sí. Lo que se ganaba Pelé era, ponle, no, pues, 10 veces más. Sí, con seguridad. Ajá. Como comentarista. Él tenía un grupo, entre ellos la persona que compartía los gastos de haberlo traído, que era un judío que tenía la empresa de electrodomésticos más importante de Venezuela. Él era un fanático, un hincha de Pelé. También ayudó a pagar lo que costaba traer a Pelé, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros nos reuníamos en el hotel, desayunábamos, nos preparábamos, leíamos todos los periódicos, toda la cosa. Sí. Tipo 1 de la tarde nos íbamos a buscar al señor Pelé. Esto fue en los primeros días del Mundial. Estaba en una suite. Ya. Era un timbre, trin, tipo nunca nos abrió. No, en ninguno de los días nos abrió. Entonces después uno de los camareros del hotel nos dijo que en las noches ellos jugaban a las cartas. Claro. Creo que era el póker, no sé. Les gusta el juego. El judío amigo de él, y tenían un parche, ¿no? En donde pasaban toda la noche jugando. Y esa era la razón por la cual nunca vino. Uh-huh. Y la verdad, es para mí una de las formas, es que no encuentro la palabra, no quiero ser ofensivo. No, pues. Pero sí es una manera de apropiarse de un dinero sin dar nada a cambio. Correcto. ¿Entiendes? No, digámoslo más en la criolla, es una de las formas más directas de robar con el nombre. Un robo. Un robo lo de Pelé. Con seguridad. Y el tipo la pasaba jugando y no se preparaba, no leía, nada. No, pero maestro, pero al estadio sí llegaba a comentar, me imagino, ¿no? O a firmar autógrafos. Nunca llegó, jamás llegó a reunirse con nosotros. Y yo hoy en día no, hace unos años ya llegué a la convicción de que gracias a Dios no tuvimos a Pelé de comentarista. No, imagínense, yo era un adorador. 5 días antes del Mundial, tú, Andy, cualquiera de ellos, Dani, Kenneth, me habla mal de Pelé y nos damos trompadas. Era hecho más famoso. Pelé era mi ídolo, una cosa, casi una pasión, o una obsesión, ¿no? Sí. Pelé, y cuando me doy cuenta de la clase de personaje que también era Pelé, que tenía 2 caras, dije, bueno, me voy a quedar con la que siempre amé, ¿no? Sí. Pero la otra fue terrible, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, escuchando algunas de las intervenciones de Pelé en la televisión o en la radio, me doy cuenta que fue Dios quiso que no tuviéramos a Pelé con nosotros. Él hablaba algo así. Eu falar com você que no partido. Eu creio que vamos o Corinthians. Então não tem na pelota. Primero hablaba un portuñol incomprensible para la mayoría, luego una voz oscura, ¿no? Donde sin ninguna articulación. Y dije, menos mal que el hombre le gustaba el póker. Conclusión, esa fue la conclusión. Muy bien, señor Andrés, ¿cómo le parece que nuestro Andy Nieto todos los días nos habla de porotos, los porotos chilenos, refiriéndose a los frijoles? Y usted tiene unos recuerdos del poroto, pero el poroto Hasler, que fue un jugador de Alemania, porque resulta que durante el fin de semana en Colombia se volvió a hacer viral el partido entre la selección y Alemania del Mundial de Italia 90 y generó una gran recordación de lo que usted impregnó en una generación, sobre todo el tema de esos apodos. Hablamos de Poroto Hasler, Ojitos Ahuyentaler, obviamente yo no sé el alemán, me perdonará ahí la mala pronunciación,
también de Migajita Litvarsky, del niño de las peinetas Olaf Thon, en fin, para que nos cuente a usted dónde le surgieron todos los apodos en la Bundesliga que, sin lugar a dudas, marcó a toda una generación. Es más, creo que Kevin Keegan era súper ratón, ¿no? Sí, sí, el Y- inglés. Y Rummenigge, Caperucita Roja. Correcto, sí, Rummenigge. Mira, me sorprendí. El alcalde de Malambo, que es un pueblo de aquí cerca de Barranquilla, eh, se llama Rummenigge, no sé qué. Y él mismo Rummenigge, no sabe sí. pronunciar el Se nombre. llama Él Rummenigge. mismo no sí. pero él no sabe, él mismo no sabe pronunciarlo el nombre. Bueno. Lo de poroto, fíjate, no, lo de poroto no solamente es en Chile, también Mm, en Argentina y Ujú. en Uruguay Todo también el sur. le llaman porotos a lo que nosotros, a que digámoslo en paisa, los frisoles. Los Los frisoles. sí. frisoles. O en México les Entonces, dicen frijoles también. sí, Y sí. en Venezuela, caraotas. Caraota en Venezuela. Caraotas, Uy, caraotas. uy, un pabellón ahora, qué rico. Sí, creo que tiene que ver algo con Carlos Arturo Rueda. Usted trabajó con él, ¿cierto? Yo trabajé con Carlos Arturo Rueda, yo era un simple locutor de noticias. Yo era la voz del noticiero Todelar de Colombia. Todos los días, en la mañana, madrugaba, el mediodía y en la noche. Tenía un programita los domingos en la mañana en el radioteatro. Entonces teníamos un programa en el radioteatro, ¿no? Y con un poquito de piano, era como historia de canciones, cosas, juegos así. Había algún público y una entrevista con un actor, con un presentador, con un cantante, en fin, era una cosa, a mí no me gustaba hacerlo, pero ahí más o menos, por lo menos tenía la posibilidad de quitarme un poquito la goma mía por la música. Entonces, un día me llama la secretaria del viejo Rueda, Carlos Arturo, y me dice, mira, que subas aquí a la oficina del campeón, así le llamó todo Colombia. Era el dios de la narración deportiva. Y yo me preguntaba, sí, bueno, subí, y el tipo me recibió y me dijo, mira, yo quiero en el estilo de él, yo quiero que tú seas el locutor de comerciales mío. Me nombró locutor comercial. Qué bueno. mm. Y yo decía, pero ¿qué vio en mí este tipo? Yo no tengo Él nada que ver fuera con del el aire deporte. gagueaba, ¿cierto, maestro? Sí, sí, él gagueaba. Sí. La historia es terrible, sí. Es más, yo sé cómo le decía él a usted. ¿Así? ¿Cómo? El Solamente él Premier. me dijo. El Premier. Exactamente, Es- el Premier. Ni en mi casa me dicen así. Le ponía Nadie- sobrenombre a todo. Sí, para pero que ese fue vea. de los pocos que no caminó mucho, ¿no? Mm. Eso del Premier y tal, no Premier. sé. Yo mismo no me sentía mucho en ese rol del Premier. Aquí hay un narrador de béisbol ya desaparecido, ya muerto. Gran narrador, Pérez Hernández, y le Sí. decían el Premier. Entonces yo no Correcto. quería, de alguna manera, por respeto a su nombre, usurpar ese del Premier. Así que me vino muy bien que la gente nunca Entonces me lo haya del, recordado. Andrés, lo de los sobrenombres, entonces tiene que ver algo con Rueda. Rueda, a propósito, para los que no son en otro país, es un famoso narrador costarricense que marcó historia en Colombia. De hecho, fue el pionero de la narración deportiva en Colombia. Andrés Salcedo trabajó con él como que es nuestro invitado ya a este podcast. Él sí le ponía sobrenombre a todo, ¿no? O sea, yo creo que de pronto fue por ahí lo de después en la Bundesliga, cuando empieza a narrar la Bundesliga, Andrés. Sí. Bueno, está la influencia de él, desde luego, solo que él ponía los apodos de Rueda, eran poéticos, eran muy bonitos, Sí. no eran ofensivos. Es Marbella Gamboa. La saeta rubia, para los que nos oyen en España, Rubia, Estefano era la saeta rubia por Rueda. Sí, ¿no? Y así. Y tenía frases muy poéticas. La paró con la caja del pan. Decía, no decía el pecho. la paró con el pecho, la paró con la caja del pan. Entonces, todas esas cosas sí me quedaron ahí como, digamos, como sustrato de mi trabajo, como parte de mi bagaje cultural. Pero los que sí me marcaron definitivamente, porque yo no pensaba nunca en ser narrador de fútbol, nunca, jamás, te lo juro, nunca entró en mis planes. Yo era un ardiente ¿cómo se dice? Televidente de los partidos de fútbol, y tenía yo un partido de fútbol narrado por Matías Prats. Yo no, más que en lo que estaba viendo en las incidencias del partido, yo no le perdía a ese tipo ni la respiración. Me encantaba. Español, ¿no? Prats, español.
Sí, sí, sí. Sus metáforas eran fastuosas, eran relámpagos, así que te obligaban Sí, a cerrar los ojos y concentrarte. La voz te atrapaba más que el sí. partido. Por lo Un menos a poco, mí me pasó eso. al Él, estilo, un poco al estilo narrador taurino, que también son muy es que él, poéticos a las horas, a es la que hora. justo, no, tú diste en el clavo, Sí, perfecto. sí, Él sí. era fundamentalmente narrador taurino. Cuando te aceptan, te ponen casi como un plazo. A ver, pelado, defiéndete. Claro. A ver quién eres tú, ¿no? Y empieza, y tenés que ganarte el cariño de ellos, el respaldo. Y lo primero que hacen cuando te aceptan es ponerte un apodo. Hey, caretabla, ven acá. Ya tú sabes, Caretabla. ya tú sabes, ya tú sabes, sí, ya tú sabes que te aceptaron, que eres uno del parche, Sí, ¿no? cuando pones el apodo. El apodo te da más cercanía, más. Sí, desde con luego. pinchería, con Sí, pinchería. Y era claro. más fácil, los equipos italianos o españoles tenían nombres mucho más pegajosos o Sí, pegadizos al oído. Y entonces dije, vamos a meterle también la cuestión del sí. apodo y la cuestión funcionó, de verdad. Sí. Pero, por ejemplo, Migajita, uno sabe que Migajita es chiquitico, era Lisbarski chiquitico, pero Caperucita Roja Ruménica, ¿de dónde sale? ¿Fue al bosque, volvió o qué? ¿Se lo comió el O, lobo? Es que o el yo niño de no las sé si, peinetas o Laftón. sí, Y sí, el bueno, poroto, el poroto. No, y sí, super Hasler. ratón. Poroto comencemos, Hasler. comencemos por el Caperucita Roja. Yo no sé si ustedes recuerdan o conocen fotografías o videos de Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge era el nombre de él, de los años, de sus comienzos, en los años 60, finales, comienzos de los 70, ¿no? Era un tipo, como decimos aquí en la costa, chapao, con chapita, Sí, 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 esos sí. pómulos eran rosaditos, Ya. muy coloraditos. Y fíjate que en el cuento infantil, a Caperucita uno la distingue por esos cacheticos rosaditos, ¿no? Y aparte de eso, como era tan escurridizo y tan hábil, a Rummenigge lo perseguía el lobo feroz por Ah, todos lados y le pegaba su estate quieto. sí, Entonces el otro era el poroto sí. Hesla. Ujú. El Hasler. poroto, tuve Sí, sí. amigos también argentinos y había uno que venía a veces a visitarnos a Colonia, él vivía en otra ciudad de Alemania y le decían el poroto. Y yo le pregunté, ¿por qué le dicen el poroto? Porque es poro chiquitico. Entonces ahí está lo de Hesla. El otro Peinetas, era peinetas. el El niño de las peineta o peinetas, Laftón. Olaf Thon. Ajá. Era en esa época como el clásico 10 alemán, como Hansi Müller, ¿no? Ah, Como estos que son intocables, que sí, tienen algo de bailarines de Sí, flamenco, ¿no? estilo. sí, sí, De sí. verdad, es curioso, ¿no? Claro. Se distinguen mientras el habilidoso número 10 argentino o brasilero van siempre, ¿no? ¿Me entiendes? Como Claro, encarando. Estos no, estos son un poco displicentes, un claro, poco. Entonces le puse lo del niño de la planeta. Y claro, además él tenía un rostro más sureño, claro. más del sur que Sí. alemán. Super ratón sí es porque pues, tenía una pinta de ratón, ¿no? Pequeñito, Keegan, ¿no? Mm, que jugó en el Ese Hamburgo. era mucho jugador. Era de Claro. Hamburgo. Ese era un cracazo. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Usted hablaba de la analogía del béisbol, el deporte que según usted, y estamos de acuerdo, resume la vida de muchos de nosotros, el ir, dar la vuelta entera y volver a casa. Evidentemente, el suyo más que un home run fue pasando de base en base, primero con un sencillo suyo, un squeeze play, algo por el estilo, y después lo fueron avanzando y llegó a home. ¿Cómo fue volver a home? ¿Cómo fue llegar a home? ¿Por qué el regreso y qué también se siente ahora que ya cumplió, que ya paseó todas las bases y llegó a home? Un amigo me dio la mejor respuesta a todo, a mis quejas, muy pocas, poquísimas quejas sobre la vida en Colombia. Yo estoy feliz aquí, no me cambio por nadie. Y en mi último viaje a Alemania recuerdo en el taxi que me llevaba al aeropuerto, viendo aquellas chimeneas
aquel ambiente gris, lúgubre, era una tarde, creo, no recuerdo, pero el cielo estaba negro y había humo, y yo decía, no, yo no quiero estar nunca más acá por ahora, y tengo el mejor recuerdo. Alemania es mi vida, la adoro, pero ya no me sentía más en Alemania. Y ahora en Colombia descubro que ese amigo me dijo, mira, cuando le conté que el problema es que te encuentras con un malandro que te está haciendo te está esperando por ahí para atracarte, qué sé yo. Uh-huh. Y él me decía, hermano, ese es lo que hay que pagar, el impuesto por vivir en Colombia, por vivir en esta sabrosura. Bueno, usted volvió a la sabrosura, volvió otra vez al tercer mundo, estaba en el primero, el país más organizado, y es más, a eso va lo nuestro. Vamos ahora, después de esas anécdotas increíbles que nos ha contado con esas superestrellas del fútbol con las que tuvo la oportunidad de compartir alguna vez un micrófono, pero vamos al presente y es Bundesliga. Ya me contó que lo han llamado en muchos países del mundo, usted es un referente en América Latina del fútbol alemán, y quisieron conocer un poco esa entraña, la filosofía del fútbol alemán. Fueron los primeros que se atrevieron después de la pandemia a sacar su liga adelante. Y ahí va, Bundesliga, Bayern Múnich muy adelante, pero igual, siempre han sido modelo. Y usted tiene una especie de reflexión sociopsicológica, histórica sobre Alemania. ¿Por qué Alemania siempre es el primero? Mire, el modelo de Angela Merkel, lo que ha pasado ha sido un modelo en Europa, es el que lidera la Comunidad Económica Europea y ahora lidera la transición en la nueva normalidad del regreso al fútbol. ¿Por qué, Andrés? ¿Qué tienen los alemanes? Bueno, no son solo los alemanes. Fíjate, nosotros en Colombia, allá en Chile, en donde estén, en Estados Unidos, hay una pasión, es la misma en Filipinas por el fútbol, no sé qué. Para los europeos, créemelo, es diferente. Su visión tiene también un tinte político, histórico, como bien lo dices. Fíjate, hubo casi en todos los países de Europa, casi en todos, desde Rusia para acá hasta España y Portugal, ni se diga, ¿no? Hubo una utilización del fútbol con fines políticos. Uh-huh. Y en muchos casos, como en el caso alemán, hay una deuda de gratitud inmensa con el fútbol, algo que va más allá de la pasión que despierta el deporte. Y es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convierte en el país paria, el virus del COVID-19. Nadie lo quería, nadie en el mundo los quería. Nadie los quería, los expulsaron de todas las organizaciones internacionales, por no hablarte del, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora. La ONU. Lo que era la Unión Europea. No, la ONU ni se diga, fuera. El Consejo de Europa se llamaba. Sí, la Comunidad Económica. No sé si se llamaba así en esa época, después de la guerra. Sí, fue una dependencia del Consejo de Europa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te parece que la FIFA le tira un salvavidas? Ay, ¡tac! Mira, ¿por qué no te preparas para el Mundial? Solamente para el Mundial. Te prepares, te aceptamos de vuelta, porque los alemanes no pudieron en el 50, nada. Sí. No los quisieron, la FIFA los tenía apartados. No jugaron. No. Entonces, pero volvieron al 54 y quedaron campeones. Justo ahí te digo, faltando un año tal vez, la FIFA les dio luz verde a la Deutsche Fußballbund, a la Federación Alemana, y les digo, prepárense, ¿por qué no? Yo creo que ustedes están preparados para jugar. ¿Y cómo te parece que los tipos van a Suiza y ganan el Mundial? Sí, impresionante. Sí. Y entonces el fútbol les lava la cara a los alemanes. El fútbol se convierte, mein Gott, en la posibilidad de salir otra vez y decir, yo soy alguien. Créanme otra vez, hombre. Yo no soy Hitler, joda. Yo soy un tipo también chévere. Yo soy un man como Andy. Sí. Como en Colombia, no todos somos Escobar, pues, o sea, entonces, un poco eso. Sí, y además, Andrés, perdóname, Dani, para rematar, Gary Lineker siempre lo ha dicho, ¿no? El fútbol, un deporte de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania. Ahora sí. Sí, señor Andrés Nieto pregunta qué tienen los alemanes. Yo quiero preguntarle a usted qué tienen los periodistas de la costa caribe de Colombia
que tienen tanto conocimiento en diversos deportes. Usted ya nos ha contado su pasión por el béisbol. Yo recuerdo, aunque ya no está con nosotros, el señor Mike Smulson, verlo transmitiendo fútbol americano en Telecaribe. ¿Ustedes por qué tienen esa facilidad de cubrir tantos deportes y nosotros aquí los cachacos del interior solo lo que uno ve es una cantidad de opinadores de fútbol y nada más? No, gracias. Lo que pasa es que de pronto acá florecieron otros deportes y se arraigaron con mucha fuerza, como fue el béisbol, muy bien lo que comentas, el mismo boxeo, sí. Y diversas vertientes de deportes traídos de afuera que acá pegaron mucho, como el fútbol americano, American football y todo esto. De pronto, por justamente la situación de puertos de acá, en donde Colombia abrió de repente sus puertas y vino mucha influencia de afuera, y acá se quedaron muchas de esas influencias en el terreno de los deportes, para responderte a tu pregunta. Y esa es quizás la razón. Yo fui, ¿qué te digo? El béisbol es para mí, Dios mío, ya liquidé esa cuestión, dejó de interesarme, pero por otras razones, por justamente, no sé. ¿Fan de quién? ¿Fan de Yankees, de Red Sox, o fan de quién? ¿Dodgers, Yankees? ¿Fan de quién? Bueno, fíjate, qué buena pregunta, excelente pregunta. Mira, te juro, corazón. Hoy, por ejemplo, es para cualquier paisa o bogotano o ayuno o mismo incluso costeño, un clásico Boca River que suscita y despierta tantas suspicacias y cosas y pasiones, igual un Real Madrid, Barcelona. En mi infancia era la final de la Serie Mundial, el clásico de otoño, le llaman los norteamericanos, en donde definen el final de la Serie Mundial. Y había dos gigantes enormes, ambos eran de Nueva York, eran los Yankees y los Dodgers. Brooklyn Dodgers. De Brooklyn, exacto. Y era una pugna, y era que podías darte tus buenas trompadas con alguien en la esquina por culpa de un fly de sacrificio de Campanella. Agarró con la mano sin guante y mató en segunda base al hombre que trataba de escapar. En fin, son esas cosas que te despiertan así. Ese era para mí el clásico. Dodgers. Esos Brooklyn Dodgers y los Giants se fueron los dos al Pacífico. Hoy por hoy son los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Pues en parte, ¿no? Aunque los Yankees se mantienen en Nueva York, pero esto ha cambiado mucho. Los Yankees, ¿no? Sí. Sí, los Yankees y los Jets, ¿no? Que son los dos equipos actualmente de la capital de Nueva York. Y como bien lo dices, las otras franquicias se fueron a como para ponerle punto final a esta charla, que además estoy viendo que pues Andrés es muy influyente en países como Venezuela, donde ha trabajado tanto tiempo, iba a muchas copas del mundo para medios venezolanos. En Chile también lo recuerdan con mucho cariño. Aquí estoy viendo una reseña que le hizo la radio ADN hace poco, donde usted ha dicho que gracias a Sergio Silva y Patricio Bañados, dos relatores chilenos, usted pudo aprender algo del relato deportivo. Así que en Chile también usted tiene una fama muy, muy interesante, Andrés. Pero estamos haciendo esta conversación vía Zoom, como estamos ahora haciendo todo. Yo estoy viendo en su estudio, y perdóneme, me meto a su estudio, estoy viendo una cantidad de libros, pero estoy viendo con preocupación el computador apagado. Lo digo con preocupación porque usted, aparte de ser un magnífico relator, un gran cronista. El día en que el fútbol murió es uno de sus libros. Unas crónicas fabulosas de Andrés Salcedo. ¿Nos sorprenderá próximamente, Andrés? ¿Está preparando algo? ¿Está escribiendo? Sí. ¿O dejo de preocuparme por ese computador apagado? No, voy a tratar de hacerlo. Ese es el computador de mi mujer. Ah, no, de la gorila. Y tener a un gorila a la espalda es peligroso. Bueno, okay. Pero ¿está pensando en algo? ¿Volverá a escribir? No, fíjate, es una historia fantástica, pues digo yo, muy interesante, incluso desde el punto de vista humano. Resulta, ¿sabes quién es Nelson Pinedo? El claro, el músico venezolano. Sí, claro. El único cantante colombiano que estuvo en el Real Madrid de la música tropical, la Sonora Matancera.
Sí, señor, era un ídolo, un tipo pues mozo y todo lo demás, y termina en un tugurio terrible, viviendo de la caridad, y un señor, agente de músicos, el dueño de la orquesta, por cierto, Voces de Billos hoy, él tiene la franquicia de Gavillos Caracas, y él con su orquesta va a todas partes de donde lo contraten. Y él, en su computador, una noche en Miami, se encuentra con la noticia de que el último cantante vivo de la Sonora Matancera, Nelson Pinedo, está viviendo de la caridad pública, no tiene ni siquiera un seguro médico, está enfermo, está viejo, arruinado. Y el tipo llama a su hermano. Los dos Campanella son de aquí de Barranquilla, pero el uno vivía en Miami y el otro tenía su clínica en Valencia, la capital del estado Carabobo. Entonces el hermano mayor llama de Miami y le dice: hey, loco, vete a este sitio. El tipo se llamaba el Junquito, el cerro donde Nelson malvivía. Y entonces el hermano va, lo recoge y lo interna en su clínica. Entonces los hermanos Campanella y yo hemos planeado lo siguiente: una historia que es la real, la verídica, la cuenta él, los últimos días de Nelson Pinedo en su clínica, las conversaciones que él pudo sostener con él, las pocas veces que pudo, con su esposa y con sus dos hijos. Y el otro libro sería una novela de mi autoría, también con Nelson Pinedo como personaje, pero todo inventado. Bueno. Todo ficción, una novela. La música y el deporte también, así como a mí, que no, y a Dani sí tenemos que meterlo más en el tema de la música, porque él es muy fan del deporte, pero todavía le gusta el reggaetón y no lo hemos podido civilizar. No, a mí me gustan los corraleros de Majagual, entonces esa música ya no se escucha acá. Imagínense los corraleros, que semejante grupo musical, Alfredo Gutiérrez y todo eso. Bueno, pues yo siempre he dicho, parece que nosotros a veces por debajeamos un poco, ¿no? algunas expresiones de otras partes. El folclore. Todo el folclore. Para mí, eso tiene mucho de jazz. Claro. La música, por ejemplo, de las Habanas, de Córdoba, hoy Sucre, el Gran Bolívar, para mí eso es jazz. Esos tipos tocan, todavía siempre han tocado, sin papeles. Eso todo es improvisado, ¿no? Yo me acuerdo una noche de fandango en Caimito, los tipos tocando toda la noche y hacían así el saxofón, la saliva, los tipos sin papeles, todo era improvisado. Yo dije, oye, este es el jazz nuestro, ese es el jazz colombiano. Claro, el jazz. ¿Y a usted le gusta salir, Andrés? De pronto sale por ahí ha ido a la Troja, ¿hace cuánto no va por ahí a un bar de esos, un sitio de fiesta en Barranquilla? Fíjate, me he dado cuenta que alguien, alguna vez leí, o no recuerdo bien, creo que era un psicólogo alemán, decía que uno a partir de cierta edad regresa inevitablemente a la infancia. Claro. Y yo en este momento estoy sintiendo eso, ¿no? He regresado consciente y casi militantemente en mi infancia. Me encanta estar solo. Soy un hombre sedentario, me encantan mis cosas. De vez en cuando salgo por acá, lo permite, en el conjunto se puede caminar un rato, pero siempre con mucha introspección, siempre como el niño que fui. He vuelto a ese personaje. Y más por esta época, justamente en estas conversaciones en medio de la pandemia que hemos tenido con estos grandes relatores, comunicadores del deporte latinoamericano y mundial. Uno de ellos, colombiano de Barranquilla. Qué gusto tenerlo en este podcast. Aprendemos mucho y, como siempre, nos quedamos debiendo una segunda parte. Andrés Salcedo, el honor de tenerlo siempre en el podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias. A ustedes también, a todos hermanos.